Hoy te comparto 5 ideas con frascos, con varias técnicas y decoraciones para reciclar, decorar o regalar. Aprende conmigo. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy tocan frascos. He preparado este vídeo especial con 5 ideas de reciclaje que ya vimos en su día en el canal. Para el primero de ellos quitaremos la tapa y haremos en él una de las técnicas más bonitas. Recorto el papel de arroz a la medida del frasco. Este papel precioso con esta pareja y flores de los amigos de ITD Collection. Lo coloco del revés y procedo con el decoupage inverso o invertido. Vamos aplicando medium para decoupage, igual que solemos hacer con un decoupage al uso, desde el centro del papel hacia afuera, con un pincel suave, estirando con delicadeza para no dejar arruguitas en este diseño curvo. Queda precioso el frasco con esta técnica, con la imagen a través del cristal. Con una toallita mismo limpiamos ese exceso del pegante que se ha quedado en el frasco. Y para que se vea mejor la imagen y no se transparente tanto, aplicamos pintura blanca. En la parte trasera del frasco, un decoupage tomando esta bella flor con mariposa, del mismo papel en distinto tamaño, en A3, dando esa capa más generosa del mismo medium para asegurar el diseño. Y con este bonito tono de pintura acrílica voy dando color a este fondo, también a la boca y a la parte baja del frasco, creando así un sencillo marco para nuestra bonita imagen a través del cristal. Para decorar este reciclaje, pasta de secado al aire y un molde con bonitos motivos. Estas florecillas van ideales con la temática del trabajo. Con cola blanca las pegaremos arriba y abajo. Y con pinturas acrílicas de color amarillo y blanco, daremos vidilla a estas margaritas monísimas. El yute siempre es más que bienvenido en los dis, para la parte superior del frasco va. Y como detallito cookie conjuntado, un charm de mariposilla bonita, que cuelga y revolotea de la parte superior del trabajo. Me encanta cómo queda. Barniz para proteger el trabajo. Qué bonita técnica para esta primera idea. ¿Te animas con ella? Otro frasco de los largos para el segundo trabajo. Este es de mis favoritos. Imprimación y pintura blanca para frasco y tapa. Aprovechando la particular forma del frasco, siempre tendremos alguno con motivos así chachi de decorar. Empiezo con un craquelado casero, el que hacemos muy fácil con cola blanca. Primero este pegante extendido y antes de que seque vamos con pinceladas del color elegido. Yo este azulito monísimo, de lado a lado, de arriba abajo, sin volver a pasar por el mismo sitio para no arrastrar la cola. Haremos esta técnica que tanto viste en los trabajos en ambas partes del frasco.
Y para acelerar la cosa y que nos vayan saludando antes las grietas, podemos ayudarnos de un secador de pelo o pistola de calor. Pajaritos guapos para este trabajo, de este bonito papel de arroz A3, también de los amigos de ITD Collection. Me quedo con esta familia de papis enamorados en el nido. Voy extendiendo nuestro pegante para decoupage. Puede ser también una mezcla de cola blanca con agua. Coloco la imagen centradita. Es que son tan bonitos. Y doy ahora una capa más generosa para asentar y proteger este trabajo en el frasco. Con el mismo azul bebé doy colorcillo a la parte trasera del frasco. Con tonos tierra hago detalles sutiles para decorar esta cara B del trabajo. Unas salpicaduras de pintura que crean un bonito y conjuntado fondo. La tapa la decoraremos también muy sencillita, jugando con el azul y blanco la decoración de este frasco. La pintamos primero del bonito azul. Y en el borde haremos un pespunte, unas rayitas de pintura blanca. Un detalle sencillo y que le queda monísimo. Y más líneas en blanco para decorar y conjuntar la tapa. Así de fácil. Juego un poco más con ambos colores. Primero, añadiéndole estas bonitas y sutiles mariposas de tela, que pego sueltecitas con cola blanca. Después, con una cinta de encaje, aportándole glamour a la boca del frasco. Y en esa unión, otra doble mariposa, que llega volando para finalizar el trabajo. Acuérdate siempre de barnizar tus proyectos, un par de manos, si puede ser antes de que se vengan muy arriba las musas con las decoraciones finales. Vamos con la tercera idea, cambiamos de tercio. Prepararemos nuestro reciclaje número 3 haciendo un falso esmerilado. Necesitamos barniz mate, acuérdate, mate, una esponja y como siempre, mimo y paciencia. Vamos a ir dando toquecitos por todo el frasco, una vuelta, 2 o incluso 3, explotando las burbujitas, según te vaya gustando la opacidad que vaya tomando ya el recipiente. Con cinta de papel, cinta de pintor, delimito la parte baja. En realidad podemos habernos ahorrado el esmerilado en esta zona. En su día se ve que me vine muy arriba. Voy con pintura blanca para completar el trabajo. Y aunque hace muchísimo calor aquí, ya se están viendo vídeos con temática navideña. Y los abrigos y mangas largas en las tiendas. ¡Ojo, qué calor! Marchando un papel de Navidad de ITD Collection, que es pura fantasía. Ahora nos vamos al rojo con esta idea. Voy a recortar de él un par de motivos navideños tan bonitos y a llevarlos a mi frasco con medium para decoupage, cada uno en su lado contrario, dando la capa generosa del mismo medium por encima, como hacemos siempre. Lo que a mí me gusta es el brilli brilli. Con las témperas de purpurina damos vidilla en detalles de estos motivos. Buenísimos. Voy a crear una cenefa delimitando las dos técnicas que hemos hecho ya en nuestro frasco de cristal. Me ayudo para ello de pasta DAS y un molde de silicona. Y la pinto de un bonito rojo navideño.
Para decorar esos huecos que nos quedan del frasco, vamos a ponerle bien de pasta de relieve. Con un palito de brocheta mismo, con algo que tenga punta, haremos circulitos varios, muchos, levantando así esa capa de pasta de relieve que pusimos con la espátula y creando un sencillo y bonito diseño en nuestro frasco. Me encanta cómo queda. Hoy estamos con frascos, con decoraciones varias para regalar y decorar, y así reciclar los que tengamos por casa. Si llevas tiempo conmigo, alguno seguro que te sonará. Anímate con estas ideas y ayúdame a crecer un poco más. Comenta, comparte y suscríbete al canal. Como así lo hace siempre mi gente apañada. Y venga, unas mini piezas para decorar. Medias perlas adhesivas, por aquí, por allá. ¡Qué bonito! ¿No te parece? De rojo vienen también cinta y señor moño. Para acabar de terminar nuestra tercera idea, mi preferida de esta selección de hoy, un portavelas para Navidad o para lo que tú quieras adaptar. Otra idea muy distinta. Vamos con la 4, con el frasco más pequeñito de todos. Este también con su tapa. Sin duda la más fácil y la más rápida. Me encanta siempre aprovechar retalillos de tela vaquera, esos bajos de los jeans o piezas de alguna vieja prenda. Con ellas vestiremos este pequeño reciclaje. Recorto en zigzag, así poquito a poco con las tijeras, una cenefa de una colorida tela adhesiva, en mi caso, un retal de tela que tengamos por casa, y la coloco centradita en el pequeño reciclaje. Convoco de nuevo a las cintas de yute para decorar esta idea. La primera, esta trenzada, monísima, para el cuerpo del frasco. Y la segunda, un cachito de esta cinta ancha a la medida de mi tapa. Para el borde de esta recorto una tira de la misma tela vaquera y también una florecilla mona de esa tela con la que decoramos la base, para que nos quede un trabajo muy conjuntado. Tres cositas para hacer esta idea. Reciclamos el frasco y las telas que tengamos por casa, para guardar botones o, no sé, materiales pequeñitos. Qué bien nos vienen los tarros peques para organizarnos en casa. Cierra este recopilatorio de ideas con frasco, una también muy sencilla. De nuevo, un frasco sin la tapa. Hay que hacer también otro día otras cositas con las tapas. Vamos a darle la imprimación todoterreno o una para vidrio y su mano de pintura blanca. Unas rosas bellísimas, súper bonitas, en este papel de arroz de nuestros amigos de ITD Collection. Vamos con una de ellas para este sencillo trabajo. Extendemos el medium, colocamos la imagen recortada, nos ayudamos como venimos haciendo de un plastiquillo y papel suave, lo que viene siendo el kit antiarrugas, que la superficie curva tiene su aquel, y damos la capa generosa de nuestro pegante. La pasta de secado al aire, pasta DAS, también nos acompaña en esta idea. Con ella, esta vez vamos a fabricar nuestro propio marco, que estas rosas están para marcar. Pego la tira con cola blanca y le voy dando forma con una herramienta de modelar mismo, creando unas rayitas en este marco handmade.
le queda muy bonito este sencillo detalle. Lo pinto de un tono arena, que siempre se lleva genial con el color rosa. Y de color rosa, precisamente, son los detalles finales de la idea. Cinta de raso y lacito chiquitito y cookie para coronar esta manualidad. Recuerda siempre barnizar. Cinco ideas con frascos, con técnicas varias que puedes aplicar en los frascos que tú tengas por casa, más grandes o más chicos. Te invito con ellos a maquinar. Cuéntame cuál te ha gustado más. Regálame un dedito arriba, compártelo y suscríbete al canal. Te espero cada viernes con muchas ideas más. Y muchas gracias por acompañarme hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.